Jesús, ya te vale que los protagonistas de tu novela se llamen Leticia y Felipe. Es toda una declaración de intenciones, aunque hay que decirles a los lectores que esto no va de monarquía. No, no va de monarquía, pero sí que tiene una mirada cómica el libro y la elección de los personajes, de los nombres de personajes, evidentemente no es casual, había otras parejas para elegir, pero elegí esa porque realmente, en verdad, lo que retrato en esta novela es la crisis de una pareja muy real, en el sentido de muy cotidiana, ¿no? Muy reconocible. Y me pareció que había un juego interesante, bonito, cómico, entre una pareja real y una pareja real, con mayúsculas. Háblanos primero de Leticia. ¿Quién es esta mujer? Leticia es una mujer del siglo XXI que está agotada por su pareja de larga duración, por la maternidad, por un trabajo muy exigente, por querer llegar a todas partes, por tener que llegar a todas partes. Es una mujer a la que encontramos al principio de la novela pues obsesionada por la carrera pedestre quiero decir, y recién conquistada una plaza de funcionaria en la que tampoco parece que descanse porque sigue atareada y sigue estresada. Esta es Leticia. ¿Quién es Felipe? Felipe es su atolondrado marido, con quien lleva 23 años. Él es un ingeniero que trabaja en casa y es un hombre, vamos a decir, atolondrado, fantasioso y sobre todo es un hombre que no ha renunciado todavía a sus privilegios como hombre. Digamos que no ha sabido compartir con ella las tareas y parte del cansancio de Leticia se debe a la desatención de Felipe. Llevan 23 años juntos, tienen 2 hijos, un buen trabajo, una relación, vamos a decir que estable, pero el paso del tiempo ya no empieza a hacer mella. ¿Y qué va a pasar con ellos? Porque él, claro, él quiere tener un detalle amoroso con ella, no quiere regalarle un anillo, no quiere regalarle unos bombones. ¿Y qué piensa? Pues decide regalarle un detalle, o hacerle un detalle, tener un detalle con ella que él considera que es sublime, inmejorable. Es un detalle romántico en el sentido del romanticismo de las películas o de las novelas románticas, muy efectista, muy complejo, muy completo, que consistirá en un viaje juntos, un viaje romántico por supuesto, al lugar en el que se conocieron, al lugar en el que se dieron su primer beso, que es la ciudad de Novo Mesto, en Eslovenia, donde se conocieron 23 años atrás, cuando ambos estudiaban o hacían un Erasmus en Eslovenia. Ese es el viaje romántico que constituye el detalle de Felipe y esa es la aventura que se cuenta en el libro. Cómo salen de Sevilla, donde residen, y cómo llegan a su destino y qué pasa por el camino, que son muchísimas cosas. El asunto es que nosotros vamos a vivir desde que llegan al aeropuerto, el viaje en el avión, en esa compañía de low cost, hasta llegar a destino. Y la verdad es que uno se va riendo a lo largo de todo ese viaje, pero a la vez te vas dando cuenta de que el asunto es muy serio. Sí, O sea, es como un tono muy tragicómico. sí, marcadamente tragicómico. Es una comedia seria. Es decir, es sobre un tema doloroso, fuerte, muy pesado, que es el de las relaciones interpersonales, las relaciones de pareja, las crisis de pareja, que son un tema verdaderamente doloroso. Yo he querido aplicar una mirada o proyectar una mirada que fuera irónica. Lo hace el personaje protagonista o narrador, que es Felipe, contándonos esta historia trágica a toro pasado. Ahora que he tenido tanto tiempo para reflexionar, dice una y otra vez a lo largo de la novela, he concluido que. Entonces, con esa distancia se permite y le permite al lector reírse y en realidad quizás reírse de sí mismo, ¿no? Porque muchas de las torpezas de Felipe o de las obsesiones de Leticia quizás sean las propias del lector, ¿no? La novela va dando saltos en el tiempo, lo que nos permite conocer cómo ha ido esa relación, ¿no? Y además consigues que el lector no pierda el hilo, y eso también era importante. Sí, la novela maneja tres planos. Uno es el presente desde el que Felipe nos cuenta la historia, ese toro pasado, que lo que en realidad nos cuenta es el viaje que hicieron, ese detalle que tuvieron, que dura unas 24 horas más o menos. Ese es un segundo tiempo y dentro de ese viaje hay entradas del tiempo pasado, el lugar del que proceden. Vamos comprendiendo de dónde procede el cansancio de Leticia, de dónde vienen ellos como pareja y también como individuos, cuáles son sus familias y cuál es sobre todo el motivo por el que la relación fue ganando en tensión y cuál será el motivo por el que Leticia en algún momento ya está lleno en su cansancio y desencadena la novela hacia dónde va, que tampoco diré hacia dónde va. Esta novela es la radiografía de una crisis de pareja por el estrés, por el cansancio, por el trabajo, por la crianza, por los cuidados, por la vida moderna. Tengo la impresión de que el lector se va a encontrar frente a una novela espejo. Seguramente sí, o quizás sí. Enseguida me di cuenta de que si quería hablar de una pareja real, en el sentido real con minúscula me refiero, una pareja cotidiana, reconocible, tenía automáticamente que enclavarla o enmarcarla en su contexto social. Y el contexto social es este, el mundo contemporáneo, nuestro contexto cultural, que está marcado por la prisa, marcado por la precariedad en muchos casos, marcado por la ausencia de tiempo, por la falta de atención, por la interrupción constante.
Entonces, eso que parece que es algo que queda en la esfera de lo social, resulta que también entra en el comportamiento íntimo y condiciona mucho la vida de esta pareja y desde luego su crisis también. Cuando uno escribe una novela como esta, una novela que es pura ficción, es inevitable por eso que de vez en cuando haga literatura de lo íntimo. Necesariamente, yo creo que contar esta historia solo puede partir de alguien que ha vivido muchos años en pareja, como es mi caso, y ha experimentado todo lo que vive una pareja de larga duración, crisis, momentos gloriosos, los grandes cimas y los grandes valles, todo eso yo lo he experimentado como parte de una pareja de larga duración y me parece que había un caudal ahí de literatura impresionante, que además daba no solamente para narrar el estado de esa pareja, sino también el contexto social, cómo estamos viviendo y además me permitía hacerlo desde el humor, con lo cual me encontré casi con un caramelo. No sé si decir que en esta novela hay más resignación que optimismo. ¿Cómo lo ves tú? Pues no sé si una cosa ni la otra. Yo creo que hay una realidad que en algún caso es demasiado dolorosa, porque Sí. es muy reconocible. No creo que haya resignación en ningún caso. Yo creo que la novela plantea preguntas y cada lector las responde a su manera. Algunos las responden de manera exitosa, otros supongo no. Pero yo creo que sobre todo lo que esta novela Espejo de la que hablabas plantea muchas preguntas que están ahí, suspendidas en las páginas para que cada cual, como quiera, las agarre y las responda si quiere. Mientras la leía pensaba que si esta pareja fuera Meg Ryan y Tom Hanks, el final hubiera sido distinto a lo mejor. Bueno, hay de hecho un juego durante toda la novela en donde se contraponen dos formas de amor. Ambas se llaman amor, una es el amor romántico de las películas de Meg Ryan, de Hugh Grant, que se desarrollan en la Quinta Avenida de Nueva York, donde hay diamantes en postres, donde hay declaraciones en el estadio de los Yankees, ese tipo de cosas, y carreritas por el aeropuerto. Y otro que también se llama amor y que es el amor real, el que se desarrolla en las cocinas, en las casas, en los dormitorios, en los colegios, en los supermercados, ¿no? Entonces hay una contraposición muy intencionada en la novela de estos dos planos. Uno es en el que se mueve Felipe, el detalle es un detalle romántico, de película romántica, y hay otro amor con el que ese plano romántico de Felipe, con ese detalle romántico de Felipe no casa exactamente, que es el amor real. Lo que pasa es que esas películas románticas suelen ser muy tramposas, Sí. porque claro, siempre suelen acabar cuando la relación empieza y eso no vale. Aquí lo que importa en tu novela, es la historia de una pareja de largo recorrido. Claro, esto es lo que pasa en el momento en que acaba la película de amor romántico. Claro. Esta historia también comenzó como la historia de Felipe y Leticia también comenzó de una forma muy exótica, ¿no? En un lugar extraño, en un país remoto, en esa juventud pujante, pero fue derivando en otra cosa, fue derivando en la vida cotidiana. Entonces, esas películas, ese amor romántico de las películas, en realidad es un amor de laboratorio. Esas amantes no tienen que hacer la colada, nunca hacen la cama, por supuesto, no tienen que pensar en qué comer mañana, ni nada parecido, con lo cual pueden desarrollar y entregarse a ese amor que no es otra cosa que una pequeña ficción, que está muy bien para ver en cine. Claro, no te limitas solo a esta crisis de pareja, sino que tocas otros temas. Por ejemplo, le das bien a los viajes low cost, de manera divertida, hay que decirlo, pero le das. Sí, le doy, yo creo que se lo merecen, claro que se lo merecen. Tomé digamos, el argumento, el contexto de los viajes low cost porque me parecía que daba contexto a esta pareja realista, y también porque me parecen que son un muy buen síntoma de cómo funcionamos como sociedad. A través de los vuelos low cost vemos hasta dónde el mercado nos ha ido empujando. Empezamos siendo ciudadanos, luego consumidores y acabamos siendo casi vasallos y ya estamos prácticamente incluidos en las empresas como parte de sus flujos de trabajo. Nosotros nos imprimimos los billetes, nosotros nos ponemos la gasolina, nosotros litigamos con la administración a través del certificado electrónico, lo hacemos todo nosotros. De repente hemos entrado dentro de su flujo de trabajo y en algunos casos gratuitamente les entregamos nuestra información más íntima a través de las redes sociales, por ejemplo. Es una novela también muy política. ¿Le das, de alguna manera, a todo este sistema capitalista que nos engulle? Sí, no es una intención política, pero luego hay una consecuencia política, hay una lectura política clarísima, claro. Pero tiene que ver, todo surge, como decía, de la relación de amor, de cómo también ese contexto económico, empresarial, si quieres, incide en la forma que tenemos de amarnos. A través, por ejemplo, de la falta de atención, de tiempo, de la distracción constante. Entonces, de lo que en realidad habla en ese plano, en el plano de lo político, es de cómo el contexto económico, cómo ese capitalismo de la atención se infunde perfunde en todas partes, llega hasta los lugares más insospechados. Antes se limitaba al acto del consumo, pero ya no, ya está en todas las esferas de la vida. Para que una relación larga perdure, necesita muchos cuidados y no dar nada por hecho. Y creo que ahí la vida moderna no nos ayuda mucho. Sí, no parece el momento más adecuado para el cuidado. Yo creo que el amor es, diría, casi una consecuencia, ¿no? En las películas románticas el amor es el todo, es el hecho en sí, pero yo diría que el amor es una emanación del cuidado. Primero está el cuidado y a través de ese cuidado el amor puede prosperar y crecer, ¿no?
pero sin amor, sin cuidado, yo creo que no hay amor, y desde luego no hay amor de larga duración. Y particularmente en la pareja, que es una estructura muy compleja y muy frágil al mismo tiempo, ese amor ha de repartirse poco a poco, cada día o cada pocos días, porque no puedes pasar mucho tiempo sin interesarte por tu pareja, sin acariciarla, sin ponerle ese yogur que le gusta en la nevera, sin tener, bueno, pues hacerle la vida más fácil, pensar en esa persona, ¿no? ¿Por qué ese interés en darle esta dosis de humor a una historia tan dura, que en el fondo lo es, estas crisis de pareja? ¿Por qué ese interés y no decir, mira, voy a hacerlo desde un punto de vista mucho, no voy a decir más, sí, más serio? ¿Por qué no? Supongo que por dos motivos fundamentales. El primero es porque yo quería asumir ese reto como escritor. Es decir, no tiene nada que ver con la historia que cuente, sino con mi propia intención antes de empezar a escribir. Me apetecía mucho narrar en esa clave porque es un reto mayúsculo en literatura. No es sencillo narrar desde la comedia, no es nada sencillo. Al menos para mí no lo ha sido. Y por otra parte me parece que hay una reacción interesante. Tratar un material trágico con este componente de comedia porque produce eso, una reacción, una especie de química que genera una lectura extraña, una lectura en la que la sonrisa se produce, pero la sonrisa se tuerce al mismo tiempo, porque reconoces que probablemente eso de lo que te ríes te ha pasado a ti o tú has sido, digamos, protagonista de ese tipo de actuaciones, ¿no? Entonces, a mí este efecto me parece muy vigorizante a la hora de escribir y de leer también. ¿Tiene que ver también con el hecho de que te da miedo repetirte? Pues fíjate, no es tanto miedo lo que me alienta, sino la necesidad de descubrir nuevos territorios. En cada novela que he escrito, en cada nuevo proyecto, he intentado abarcar una nueva forma de escribir, de contar. Forma parte de mi concepción de la literatura. Yo soy un escritor que quiere explorar las posibilidades de la lengua, mis propias posibilidades, y este es un escenario más. Y quiero decir, venía escribiendo, por ejemplo, en medio rural y ahora pues meto a mis personajes en un avión. Bueno, quiero salir de donde estoy. ¿Seguiré escribiendo comedia? No lo sé. ¿Iré a la novela histórica? Quizás. Todo está abierto para mí y así quiero que sea. Hay muchos escritores a los que les cuesta salir de la zona de confort y a mí me da la sensación que a ti te gusta estar encima del alambre. Me encanta, pero no solamente en la escritura, me encanta hacer cosas que no sé hacer. Me encanta intentar hacer cosas que no sé hacer. Me encanta intentar hacer una mesa, cosa que no sé hacer a priori, y ver qué sucede. Porque en ese proceso, en el proceso del atrevimiento y del intento, surgen partes de mí que no conozco y que me gustan. Y genero nuevas estrategias y conozco otra parte de la realidad, y eso siempre me estimula mucho. Soy una persona muy curiosa y supongo que esta actitud en la literatura y en la carpintería tiene que ver con esa curiosidad. Acabé la novela y pensé, es un buen ejemplo de aquella máxima que nos han contado a menudo, de que cuando crecemos entendemos mejor a nuestros padres. Sí, esa es una experiencia que yo he tenido como padre, por ejemplo. Ajá. Y en lo que se refiere a esta novela, es una novela que solo podía haber escrito desde cierta madurez, ¿no? Desde también cierta distancia con mi propio dolor, con mis propios errores, con mi propia experiencia en la vida en pareja, ¿no? Solo desde cierta calma, cierta distancia puedes decir, bueno, esto que hacía yo era patético, está bien, es motivo para risa, contémoslo, me río de mí mismo, quizá otro se pueda reír de sí mismo. Un amigo tuyo, al que yo conozco bien también, me dijo hace meses, tienes que leerte la próxima novela de Jesús, que es muy divertida. Digo, Jesús ha escrito una novela muy divertida. Dice, sí, pero ya me dijo y ya nos advirtió de un tema muy serio. Me refiero a Isaac Rosa, no hay que esconderlo. Sí, sí. Y pensaba ahora, ¿qué le habrán comentado a Jesús la gente muy cercana a él cuando han leído el libro? Pues está... Sin entrar en detalles, no hace falta decir nombres, pero ¿qué te han dicho? Pues ha gustado, sí. Esta novela parte de ese núcleo íntimo. O sea, no es algo que yo he hecho a espaldas de mi intimidad, sino como parte de mi intimidad o de esa experiencia íntima, pero evidentemente yo no revelo nada personal, no tengo ninguna intención. Pero la lectura está siendo muy positiva, está siendo recibida por los lectores que hasta este momento han llegado a ella de una forma muy alegre y eso me encanta, me está gustando mucho.